Hola a todos. Los puentes entrañan muchos peligros y aventuras. Hoy verás la crueldad de la naturaleza, errores fatales en los cálculos y muchos puentes asombrosos, vertiginosos e insólitos. ¡Adelante! Una terrible ola de calor de hasta 49 grados centígrados azotó Pakistán en la primavera de 2022, provocando un deshielo anormal en las montañas. En el lago glaciar Sisper, el volumen de agua aumentó un 40% en solo 20 días. Los ríos se desbordaron y empezaron a producirse inundaciones en toda la región. Este quizás sea el accidente de puente más espectacular de la historia. En el verano de 2023, un periodista de la India consiguió captar el momento fatal en que un puente sobre el río Ganges, en el estado de Bihar, se derrumbó completamente sobre el río, levantando una columna de escombros y polvo en el aire. El dramático derrumbe del puente, de 3 kilómetros de longitud, sobre el río Sagrado, no se convirtió en una tragedia más grande solo porque el accidente se produjo durante la fase de construcción. El puente, cuyo diseño preveía 4 carriles y una pasarela peatonal, comenzó a construirse en 2017 y aún no estaba operativo en el momento del incidente. Sorprendentemente, este accidente fue el segundo durante el proceso de construcción. Parece que el primer incidente no se investigó adecuadamente. Un impactante incidente fue captado por una cámara de vigilancia en las inmediaciones de la ciudad china de Meizhou, en la provincia de Guangdong. El suceso tuvo lugar en el verano de 2024, cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones en toda la región. A pesar de ver las turbulentas aguas del río desbordado, un lugareño decidió cruzar un viejo puente hecho de losas de hormigón. Casi de inmediato intentó cruzarlo de nuevo, pero de repente el puente se derrumbó y el agua se llevó instantáneamente los escombros. Good. Jesus. I didn't think that was going to fall right then, but it did. That was good timing. I just turned the camera on. That is... Esta impresionante e impactante estructura de ingeniería en Birmania. El viaducto de Goteik, en el estado de Shan, se construyó en 1900 bajo la supervisión del ingeniero Sir Arthur Rendell y en su momento fue el puente más alto del mundo en su clase. La longitud total del puente es de 689 metros, consta de 15 vanos y la altura total de toda la estructura es de unos 250 metros. Solo hay una vía férrea que recorre el caballete y es utilizada 2 veces al día por un tren que viaja entre las ciudades de Lashio, Ipin y Uluin. Suele estar lleno de turistas que quieren disfrutar del paisaje y experimentar emociones fuertes. Para darles esta oportunidad y evitar una tensión innecesaria en el monumento histórico, el tren pasa sobre el caballete muy despacio. Curiosamente, en los años 70 del siglo XX, las autoridades construyeron una vía alternativa por el fondo del valle en caso de accidente o destrucción del viaducto de Goteik. Pero nunca surgió la necesidad de usarla, y 30 años después esta alternativa fue completamente engullida por la selva. En el distrito pakistaní de Kohistán, una poderosa corriente de lodo derribó fácilmente un pequeño puente que se había instalado como paso provisional sobre un desfiladero.
En el puente de Jindo, sobre el estrecho de Myeongjan, en Corea del Sur, se puede observar una sorprendente vibración durante los fuertes vientos. Para evitar este efecto, se instaló en el puente un dispositivo especial conocido como amortiguador de inercia. Atravesar este puente entre la espesa niebla podría haber sido pintoresco y romántico de no ser por las fuertes lluvias que provocaron la crecida del río Waiho en Nueva Zelanda. Mira las terribles consecuencias del terremoto de magnitud 6,8 que afectó a toda la isla de Taiwán en septiembre de 2022. La parte oriental del país se vio especialmente afectada y los temblores causaron daños generalizados en carreteras e infraestructuras. Estas imágenes grabadas por un dron muestran claramente los graves daños sufridos por el puente Gaoliao, que cruza el río Siuguluan, y por la carretera adyacente. Profundas grietas aparecieron en la superficie de la carretera y algunos tramos del puente se desprendieron de sus soportes como si se tratara de una explosión selectiva. El puente de vidrio de Zhangjiajie, inaugurado en China en 2016, es considerado una nueva maravilla del mundo. Este puente peatonal tiene 430 metros de largo, 6 metros de ancho y está suspendido sobre un pintoresco cañón natural a 260 metros de altura. A pesar de que el puente es muy seguro y costó al gobierno chino unos 50 millones de dólares, a muchos turistas les resulta muy difícil dar el primer paso sobre el puente. Y este es el Paseo del Dragón Serpenteante, cerca de Zhangjiajie, al lado del monte Tianmen. Es una actividad divertida para las personas más valientes, sobre todo porque la administración del parque ha instalado paneles especiales, aunque chirriantes y crujientes, a lo largo del recorrido. El puente peatonal que bordea el monte Titlis, en Suiza, es el puente colgante más alto de Europa. Se encuentra a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pasar por la estrecha estructura colgante de 100 metros de largo durante una tormenta de nieve es tan emocionante que los turistas lo llaman un nuevo tipo de deporte de invierno. Chegamos. Chegamos. Olha aqui. Uma balança. Cheio. Olha dentro. Na ponte pensa. Un puente en construcción en la ciudad de Balasore no resistió los embates del ciclón Amphan que azotó las zonas costeras de la India en 2020.
La escala y el diseño del puente Royal Gorge son impresionantes, y cruzarlo a pie te permitirá poner a prueba tu miedo a las alturas. El puente se asienta sobre un desfiladero de 291 metros de profundidad cerca de Canyon City, Colorado, y tiene más de 380 metros de largo. La primera versión del puente se construyó con fines turísticos en 1929. En 1989 se llevó a cabo una reconstrucción a gran escala, y ahora casi no se balancea con el viento. Y para los que no tienen suficiente con pasear por este impresionante puente, también hay algunas atracciones. En una de ellas, el visitante se eleva hasta lo alto de una torre de 30 metros, se sujeta con una cuerda de seguridad y se lanza a volar sobre el Royal Gorge. ¿Te atreverías a subirte a esta atracción? Este impresionante puente se construyó en 2021 sobre el Geoparque Arouce, en Portugal, y lleva el mismo nombre. El puente colgante sobre el río Paiva se creó especialmente para los turistas que quieren admirar la belleza y recibir una dosis de adrenalina al mismo tiempo. Tiene 516 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los más grandes del mundo, y está suspendido a una altura de 175 metros sobre cables de acero sujetos a torres de hormigón en forma de V. El principal reto fue calcular los efectos del viento. Las maquetas se probaron durante meses en un túnel de viento. Como resultado, se construyó un modelo ideal de forma cóncava del puente para reducir las cargas experimentadas por la estructura debido a la diferencia entre la curvatura de la superficie y los cables. Este es un puente realmente extremo en la taiga siberiana. El puente Kandinsky se construyó en la década de 1980 como instalación provisional para el transporte ferroviario durante la construcción del puente capital del ferrocarril Baikal-Amur. Ni siquiera entonces era un puente fiable. Su construcción era bastante frágil y ni siquiera tenía barandillas. Y aunque con el tiempo no hizo más que deteriorarse e incluso se incendió, los lugareños, deportistas extremos y camioneros siguen utilizando el puente de 570 metros de largo y 15 metros de alto hasta el día de hoy, a pesar de las prohibiciones de las autoridades. Los automovilistas tienen incluso reglas tácitas. Siempre debe haber un guía delante del coche que dirige las acciones del conductor para que no termine en el agua. Y para reducir el efecto del viento, las ventanillas del coche deben estar abiertas. Tras las fuertes lluvias caídas en el estado de Meghalaya, al este de la India, estaba claro que este puente estaba condenado a su suerte. Los habitantes de los pueblos cercanos se reunieron en la orilla para despedirse de una estructura que les había servido durante décadas. Guck dir das mal an, ey. La inundación del siglo que arrasó una vasta zona de Alemania en el verano de 2021 destruyó no solo viviendas, sino también la infraestructura. Muchos pueblos y pequeñas ciudades quedaron aislados. En Nepal, como en el resto del Himalaya, los puentes colgantes son muy comunes. Muchos de ellos parecen estructuras bastante frágiles hechas de cuerdas y tablones, pero ese no es el caso del puente Kusma Gyadi, construido en 2010 a 117 metros de altura sobre el río Madi.
Su robusta construcción, su altura y sus vistas panorámicas han hecho de este puente, de 344 metros, un destino de peregrinación para turistas extremos. ¿En qué otro lugar del mundo se puede atravesar una estrecha estructura colgante sobre un abismo de 350 metros de profundidad? El puente Quetzhuachaca es un puente singular y único que cruza el río Apurímac en Perú. En quechua su nombre significa puente de cuerda de paja. Es un monumento a la tecnología de construcción de puentes usada por los incas en el pasado. Durante miles de años, esta civilización perfeccionó el arte de tejer puentes de cuerda con la paja ichu. Los puentes eran una parte importante de una vasta red de carreteras que se extendía 40.000 kilómetros a través de los Andes, uniendo Ecuador con Chile y Argentina. Los historiadores calculan que al menos 200 puentes de cuerda cruzaban diferentes ríos en el siglo XVI, y la mayoría han sobrevivido durante siglos. Hoy en día el puente Quetzhuachaca, uno de los últimos de su clase, se ha convertido en un importante símbolo cultural. Para mantenerlo, las comunidades locales renuevan el puente cada año durante un festival especial a principios de verano. Evet arkadaşlar, 25 tonla Halat Köprü'den geçiyoruz şu anda. Groenlandia es la isla más grande del mundo, bañada por las frías aguas de los océanos Atlántico y Ártico. Gran parte de su territorio está cubierto por glaciares, lo que, debido al calentamiento global, crea cada vez más problemas. El río Watson, al sur de la isla, que depende casi por completo del glaciar Russell, se ha desbordado debido a su deshielo anormal y ha derribado un puente de 15 metros cerca del asentamiento de Kangerlussuaq. La crecida del arroyo Reems Creek en Carolina del Norte, en 2024, provocó un incidente único cerca de Ridgway. 2 contenedores de ferrocarril vacíos, de unas 2 toneladas cada uno, fueron arrastrados por un torrente impetuoso y se estrellaron contra un pequeño puente de madera. La estructura no pudo resistir esta presión durante mucho tiempo y al cabo de unos 20 minutos el puente quedó completamente destruido. Los puentes de monos son un tipo de puente tradicional en Vietnam hecho de varas de bambú o troncos de palmera. El nombre no es casual. Para cruzar estas estructuras al otro lado se requiere una gran destreza y mucha creatividad para adoptar poses estrafalarias. Este tipo de cruce, fácil de hacer y desmontar si es necesario, es especialmente popular en el delta del Mekong, debido al gran número de arroyos y pantanos. En las últimas décadas, el puente Khao Ki se ha convertido en un símbolo reconocible del país y en una atracción muy popular. Los puentes han tenido siempre fama de ser lugares misteriosos e incluso místicos. Debemos reconocer que esto es definitivamente cierto en el caso de los puentes abandonados hace muchos años. Algunos entusiastas interesados en la historia emprenden verdaderas expediciones para encontrar puentes antiguos, sentir su aura y preservar su aspecto para la posteridad, al menos en vídeo. Wood is a lot more rotten than 10 years ago when I would come out here.
That's just gorgeous. Como con cualquier objeto abandonado, aquí es muy importante tener cuidado. Al derrumbarse, los puentes se convierten en lugares muy peligrosos. El relleno que tiene el puente. Durante las inundaciones y otras catástrofes naturales, las cosas suelen empeorar muy rápido. Se fue el puente. Se fue el puente en este momento. Se fue el puente en este momento. Salga, que salgan. Hagámonos para allá porque esto está peligroso. La historia ideal para una pesadilla. Un conductor hizo caso omiso de todos los semáforos y señales acústicas y quedó atrapado en un puente levadizo con ascensor vertical. El incidente tuvo lugar en el puente de Chelsea Street, en Boston, en 2022. Tras bajar el puente, el conductor se marchó tranquilamente y una investigación interna sobre el incidente acabó con el despido de 2 operarios. Si se ignoran las normas básicas, cualquier puente puede volverse muy peligroso. Hoy en día las tecnologías de la construcción se orientan cada vez más hacia la ecología y los recursos renovables. Sin embargo, en la historia de la civilización ya existe una rica experiencia de interacción armoniosa con la naturaleza. Uno de los ejemplos más antiguos de Baubotanic son los puentes de raíces vivas, comunes en el estado de Meghalaya, en el este de la India. El pueblo Khasi lleva siglos fabricándolos con las flexibles raíces del árbol del caucho. En las selvas densas se lanzan bambúes o troncos huecos de palma del betel a través de ríos o desfiladeros para guiar las raíces crecientes del árbol del caucho. A menudo las raíces jóvenes se enroscan para que se entrecrucen y se hagan lo más fuertes posible. El sistema radicular llega a la otra orilla, crece en el suelo y se fortalece año tras año. En promedio, en el clima cálido y húmedo del este de la India, se necesitan unos 15 años en construir un puente fuerte. El puente vivo más largo que existe está entre los pueblos de Maukiernot o Raintilian y tiene más de 50 metros de largo. Aparte de su resistencia y fantástico aspecto, que atrae a muchos turistas, este puente de raíces tiene otra importante ventaja. Mientras el árbol esté vivo, el puente está protegido de la podredumbre y no hace sino fortalecerse con el tiempo. Estos puentes pueden soportar fácilmente una carga de hasta 50 personas. Atravesar este puente requiere cierto valor, pero a cambio los turistas pueden disfrutar de una vista impresionante e incomparable del lago y el glaciar. Situado en el cantón suizo de Berna, Trift es el puente colgante más largo de los Alpes. La estructura de madera de 170 metros de largo está suspendida sobre cuerdas de acero por encima de la superficie turquesa del lago a una altura de 90 metros. Los puentes Okuiya y Kazurabashi, cerca del monte Suguri, son lugares importantes de la isla japonesa de Shikoku. Son puentes increíblemente bellos que pasan sobre el cristalino río Iya y han sido tejidos con lianas y bambú con tecnología ancestral. Según la leyenda, hubo una vez 13 de estos puentes en el valle.
Los turistas vienen aquí para disfrutar de la naturaleza virgen y ver personalmente este monumento histórico, aunque para muchos no es fácil atreverse a cruzar a pie un puente tan diferente de las estructuras de metal y hormigón de hoy en día. El puente de Ubain, que cruza el lago Tauntaman, en Birmania, bate todos los récords. Es el puente de madera más largo y antiguo del mundo. El puente de 1.200 metros de longitud se construyó en la década de 1850 con madera de teca procedente de un antiguo palacio real. El puente tiene varias verandas acogedoras y por debajo hay pasadizos para embarcaciones. A pesar de su antigüedad y de que muchos maderos necesitan ser sustituidos, Ubain sigue siendo muy importante para los lugareños, sobre todo durante la época de lluvias, cuando el lago se llena. Además, el antiguo puente está siempre abarrotado de turistas y amantes de la fotografía. Este puente es uno de los lugares más importantes de la isla de Langkawi, en Malasia. Con sus 100 metros de altura, las curvas del puente de un solo poste están tan bien integradas en el paisaje local que al cruzarlo sientes como si estuvieras volando. Es una aventura increíble para los que no tienen miedo a las alturas. Y cuando el tiempo en la isla es húmedo y hay niebla, parece que estás caminando sobre las nubes. El puente de las 7 millas, en Florida, conecta el continente con los Cayos de Florida. Esta grandiosa estructura de ingeniería, una de las más largas y bellas del mundo, tiene una historia complicada. Originalmente había una vía férrea que resultó gravemente dañada por el poderoso huracán del Día del Trabajo de 1935. El cruce se reconstruyó entonces como autopista, pero otro fenómeno natural en 1960 causó nuevos daños. El moderno puente de vigas de 440 vanos se inauguró en 1982 y tuvo un costo de $45 millones. El puente se extiende muy cerca de la superficie del agua del Golfo de México, elevándose solo 20 metros en el centro para permitir el paso de los barcos. La principal tradición asociada al puente de las 7 millas es el famoso maratón anual de 1.500 corredores, durante el cual se bloquea el tráfico motorizado durante hora y media.